ahora en representación del Partido Libertario de Venezuela, voy a hablarles. El presidente del Partido Libertario tuvo un problema familiar y no pudo participar, entonces me queda en mí, que yo soy el secretario general del partido, dar las palabras. Bueno, comenzaré primero hablando un poco de Venezuela, de nuestra historia más reciente. En 1958, Marcos Pérez Jiménez, que fue un dictador de derecha, él dejó el país en muy buena condición económica y la mejor infraestructura de Latinoamérica. Fue derrocado por la unión de 4 partidos: Acción Democrática, COPEI, hay otro partido, URL, algo así, no recuerdo el nombre, y el PCB, que es el Partido Comunista de Venezuela. Fue derrocado por 4 partidos socialistas, que culturalmente se ha dicho que son partidos de derecha, Acción Democrática y COPEI, cosa que no es así. A partir del 58 hasta 1998 estuvieron gobernando Acción Democrática y COPEI, socialdemócrata y social cristiano. Ellos poco a poco vinieron dañando la infraestructura del país, la economía, y estabilizando sectores como el petróleo y otras materias primas muy importantes. En el año 89 ocurre que toma el gobierno Carlos Andrés Pérez y él aplica políticas del Fondo Monetario Internacional. Aumenta impuestos, aumenta la gasolina, aumenta muchas cosas y detiene el gasto público. ¿Por qué? Porque el país estaba totalmente quebrado. Cuando eso ocurre, se levantan los cerros en Caracas y Carlos Andrés Pérez no tiene otra opción más que matar gente. Literalmente murieron miles de personas, estamos hablando de alrededor de unas 5.000 personas asesinadas. ¿Qué ocurre? El problema, bueno, ya ahorita vamos a hablar sobre el tema del Fondo Monetario Internacional, eso más adelante. ¿Qué ocurre allí? En ese momento, Chávez aparece en la palestra en el 1992 y le da un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez. El golpe de Estado fracasa, Chávez va preso, pero se vuelve muy famoso, muy popular, porque nadie quería a Carlos Andrés Pérez por su mal gobierno y por su corrupción. Luego, ese mismo año, hay un segundo golpe de Estado en Venezuela de unos amigos de Chávez y también fracasa ese golpe de Estado. Al siguiente año, la Corte Suprema de Justicia encarcela y destituye a Carlos Andrés Pérez, cosa que cuando eso ocurre, la democracia en Venezuela, que era muy sólida, muere. ¿Por qué muere? Porque le dieron toda la razón a Hugo Chávez y a los golpistas. Chávez sale de la cárcel liberado por el expresidente Rafael Caldera, lo libera y Chávez empieza su campaña política. Apenas estuvo preso 2 años o 3 años y empieza su campaña política, y en 1998 gana las elecciones, asume en el 99 y en el 2000 se cambia la constitución. Esto es muy importante entenderlo porque el origen de Chávez son los tibios. Chávez no llegó porque Venezuela estaba bien y estamos aburridos, vamos a tener un... No, Venezuela estaba mal. No, que Venezuela es uno de los países más prósperos, sí es cierto, éramos muy prósperos, pero cada día se iba deteriorando el país. Se iba deteriorando el país, y cuando un gobierno lo hace mal, le abre paso a la izquierda. Por eso es algo que nosotros como liberales, libertarios, tenemos que entender, que el día que asumamos un gobierno, ahí sea una presidencia, un parlamento o una alcaldía, tenemos que ser los mejores, porque si fracasamos, se lo vamos a entregar a la izquierda más radical. Vamos a continuar entonces. El reto en Venezuela, en lo político. En lo político, lo primero es revivir la política. La política está muerta. Hay un compañero también de la directiva del Partido Libertario que él denominó el fenómeno el ateísmo político. El ateísmo político, que la gente ya no cree en nadie. No cree en la política, no cree en los políticos, cree que votar es perder el tiempo. Se tragó el cuento de un señor llamado Juan Guaidó, de una señora llamada María Corina Machado, un señor llamado Enrique Capriles, y creyeron ese cuento y han seguido y han terminado en el olvido de la política.
Por eso es muy fácil en Venezuela escuchar si yo no una frase como si yo no trabajo no como, si no hay persona, no me importa quién esté en el gobierno, igualito me va a ir mal, igualito estoy trabajando, como hay un dicho, espero que no se ofenda a nadie, que dice, trabajando como negro para vivir como blanco. Y bueno, aquí de verdad la gente no cree en nada en la política. Hay que dejar el abstencionismo. Hay que dejar el abstencionismo. Aquí se popularizó ¿para qué voy a votar si igualito ya los resultados están dados y muchas cosas más? Dejar la violencia política. El problema de la oposición venezolana, uno de tantos miles de problemas de la oposición venezolana, es que desde el 2002 iniciaron con violencia política. Y cuando tú inicies con violencia política desde la oposición, el gobierno cada día va a radicalizarse en la violencia también. Entonces le están dando excusas al gobierno de ser violento. Entonces la oposición es terrorista, la oposición es radical, la oposición es extremista, la oposición es asesina, y de esa forma es que hay tantos presos políticos en Venezuela, porque muchos son inocentes que están perseguidos injustamente, pero hay otros que de hecho sí son delincuentes porque han cometido delitos y los ponen como unos santos. Eso también ocurre muchísimo en Venezuela. Dejar el abstencionismo, olvidarnos que habrá un Mesías, un todopoderoso que va a llegar y va a cambiar. El Mesías que más ha durado en Venezuela fue Juan Guaidó, pero ya nadie cree en él. Aquí tuvimos en el 2002, María Corina Machado era la figura máxima, luego tuvimos el 2006 a Manuel Rosales, luego estuvo Capriles y hemos tenido mesías que decían yo voy a lograr la libertad de Venezuela, yo voy a reparar todo, yo voy a hacer todo, y no lograron nada, porque se encaminaban en una persona y no en un proyecto político. No había un proyecto político válido, no hay un proyecto político sólido, no hay un proyecto político que pueda convencer a la gente. Entonces veías el programa de gobierno de Chávez y creó en el 2000 el Plan Bolívar 2000, un libro con todo lo que pretendía hacer. En el 2006 él creó, ya recuerdo el nombre, primer plan socialista Simón Bolívar, donde daba 7 puntos sobre el socialismo. La gente lo vio antes de las elecciones, no lo leyeron, pero era un libro. Y votaron por él porque tenía un plan. Manuel Rosales no tuvo un plan en el 2006. Su plan era, sacó una tarjeta, decía, bueno, esta tarjeta es mi negra, es una tarjeta de crédito para todos los venezolanos que se le va a depositar un monto mensual que viene del petróleo de Venezuela, de la venta del petróleo de Venezuela. Simplemente fue un populista más. Y la gente no le gusta. O sea, si tú tienes la oportunidad de comprar 2 teléfonos, uno original y otro copia, y tú tienes los recursos, vas a comprar el original. Nadie va a querer un socialismo chimbo cuando tiene un socialismo más real, que es el del chavismo. Entonces vendieron socialismo y ya no es el socialismo, pero en el de ellos, el otro socialismo, que es el de Chávez. Entonces, ¿qué otra cosa? En el 2012, Capriles salió como candidato presidencial, el joven, no sé qué cosa, no, supuestamente él o Leopoldo, que son nietos y bisnietos de la hermana de Bolívar, y fulanito de tal, que tiene los estudios en tal parte. ¿Cuál es tu proyecto, Capriles? El autobús de progreso. Explícame el proyecto. Venezuela va a progresar porque vamos a tener libertad, democracia y vamos a mejorar la economía. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con el autobús del progreso. Entonces, un reto en lo político en Venezuela es tener un programa de gobierno claro, un programa de gobierno legítimo, un programa de gobierno corto para que todos puedan leer, pero detallado, y eso es lo que, gracias a Dios, el Partido Libertario tiene en un 90%. Seguimos trabajando, hemos estado hasta la madrugada muchas veces, 4 de la mañana, trabajando punto por punto, mejorándolo. Tenemos un programa de gobierno bien hecho, que es lo que debemos hacer como organización libertaria en todos los países. No vengamos con que yo soy bonito y yo voy a ser candidato. No. O porque yo hablo bien. No. Tenemos que tener un programa de gobierno
Cosa que si yo, por ejemplo, fuera candidato presidencial mañana y me inhabilitan o me meten preso, le toca al otro del partido y va a tener el mismo proyecto. Si a él le pasa lo mismo, viene el otro. Porque no podemos depender de una persona. Les recomiendo los memes sobre Leopoldo López. Son buenísimos. Pero eso es lo que es él. Un meme. Él no tiene un programa, un proyecto. Y por cierto, el partido de Guaidó y Leopoldo López, no me canso de decirlo, pertenecen a la Internacional Socialista. Ellos son socialistas. Nuestro reto también en lo político es legalizar nuestro partido. Legalizar el partido, estamos en las diligencias de nuevo para ver si nos aprueban el nombre. Hasta ahora nuestro intento anterior nos negaron solamente por el nombre y bueno, vamos ahorita a enfocar todas nuestras fuerzas en el nombre. Tenemos 3 opciones: Organización Nacional Partido Libertario de Venezuela o NPLB. También tenemos Partido Nueva Derecha Liberal, NLB. Bueno, Nueva Derecha Liberal. Y el otro es Organización Política Liberal Libertaria. Estamos trabajando para ver que alguno de esos 3 nombres salga, con el favor de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que crear nuestro partido político. Pero no solamente ir y bueno, aquí tenemos el papel del CNE que nos permite participar en elecciones. No. Crear el partido y crear las bases, las estructuras, crear equipos nacionales, partidos regionales, partidos municipales, los equipos nacionales, regionales, municipales y parroquiales. Es un trabajo inmenso, inmenso. Y ahí está el peor de todos los retos, el económico. El reto económico es gigantesco en política, sobre todo para una organización nueva que no tenemos aliados económicos, porque hay organizaciones, particularmente que hay partidos en Venezuela que viajan a la Unión Europea y les dan 1 millón, 2 millones de euros. Pasa, los conocemos. Y al final se roban el dinero, no trabajan, no hacen nada y bueno, sabemos que nosotros no vamos a tener ese tipo de recursos porque somos liberales. Y la Unión Europea y otras organizaciones no apoyan el liberalismo. Son cada día más socialistas, más rojos. Entonces, otro de nuestros retos es que esta es una de nuestras cartas de presentación, la defensa del voto. El Partido Libertario de Venezuela ha desarrollado un programa llamado SAFE, Sistema Antifraude Electoral, que ese es nuestro músculo. Porque nosotros sabemos que en Venezuela, si defendemos el voto, podemos ganar cualquier elección. Pero si dejamos abandonados los centros electorales como se han hecho en los últimos procesos electorales, gana el chavismo. Y luego que gana el chavismo dice que hubo fraude. Ya que viene el Mundial, imagínense que Venezuela, la Vinotinto, juega contra Argentina. Todos sabemos que Messi le meterá como 7 goles a Venezuela, está bien. Pero ¿qué pasa? Imagínense que Messi dice, vamos a ganar. Y 3, 4, y los delanteros no juegan. Y el arquero tampoco juega, se salen del terreno. Venezuela le va a ganar. Y le va a meter una paliza. ¿Por qué? Porque no atacaron y no defendieron el voto. En Venezuela pasa eso. En Venezuela vienen campañas electorales, vienen unas elecciones, ¡vamos a votar! Y sale por allí María Corina Machado diciendo, ¡no vamos a votar! Y vienen los partidos políticos que lanzan candidatos y a última hora retiran a sus miembros de mesa y a sus testigos electorales. No se consigue nada. Se pierde porque cuando la mesa está vacía, te pueden meter 100 votos y no pasa nada. O llamas a no votar a última hora y pierdes las elecciones. En las últimas elecciones que fueron hace casi un año, es muy importante esto, la oposición sacó casi 1 millón de votos más que el chavismo. Pero el chavismo sacó el 80% de las alcaldías y gobernaciones. ¿Por qué? Porque la oposición fue dividida en 4 bloques. Hay que tomar en cuenta que esos 4 bloques, al menos 3 bloques,
están financiados por el gobierno. Vamos a continuar para que no... En lo económico, es destruir el socialismo. Ese es el reto más grande. Pero ¿cómo vamos a destruir el socialismo? Tenemos que iniciar una transición del sistema socialista a un sistema capitalista. ¿Cómo hacemos eso? Tomando el control del Parlamento y cambiando todas las leyes en materia económica. En Venezuela existe una ley que es la Ley Orgánica de Precios Justos, que entra entre las leyes del poder popular, entre comillas. ¿Qué ocurre? La Ley de Precios Justos estipula los precios de los productos, cuánto puede haber ganancia, cuánto se puede vender, cuánto no, etcétera. Si cambiamos esa ley, si eliminamos esa ley, estamos hablando ya directamente de derogar, no es cambiar, suavizar, no, de cambiar esas leyes, quitar aranceles, quitar muchísimas cosas que impiden que el libre mercado de verdad crezca, que nazca el libre mercado en Venezuela. Si lo hacemos, podemos tener una transición eficaz al capitalismo. También está el tema de la privatización de las empresas del Estado. ¿Por qué en Venezuela se va tanto la luz? Porque solamente hay una empresa eléctrica, que es del gobierno. En Venezuela había muchísimas empresas eléctricas en diferentes ciudades y estados, las expropiaron, las unificaron y crearon Corpoelec. Por eso es que Venezuela tiene apagones una semana, o 3 días, o un día que se va y va, o se va la luz 4 o 5 horas al día, en muchas partes. A veces mejora y a veces empeora. Pero es normal que se vaya la luz en Venezuela, lo que hay un bajón eléctrico. Que se te dañe el aire acondicionado, la nevera, la cocina. Bueno, la cocina no, se te dañe cualquier aparato en la casa por una subida de voltaje. ¿Qué queremos hacer? Privatizarlo. ¿Cómo vamos a privatizar? 40% de las acciones de la nueva empresa privada van a ser repartidas entre los trabajadores como liquidación y el otro 60% se va a vender a una transnacional, que esa va a trabajar bien. Los trabajadores que valen la pena se van a quedar y los que no valen la pena van a ser despedidos, como funciona el libre mercado. Ya sea hacerlo con Corpoelec, con CanTV, con Movilnet, que son empresas de servicios nacionales, de telecomunicaciones y muchas otras empresas nacionales, y de esa forma vamos a lograr la transición al capitalismo y vamos también a la privatización de la educación y de la salud con el sistema de voucher escolar. Y de voucher de salud. Tomamos una escuela pública, la convertimos en una empresa, sus acciones serán repartidas entre los trabajadores y ya no eres un empleado del gobierno, ahora eres un emprendedor. Si tú lo haces bien, tu empresa, que es la escuela, va a tener muchos clientes. Si lo haces mal, vas a quebrar, como funciona el libre mercado. También eliminando las materias obligatorias y creando un pénsul dinámico para que cada escuela pueda enseñar lo que desee. Particularmente, aquí en lo personal, como padre de una niña con TEA o con trastorno de espectro autista, yo quisiera tener un colegio con educación especial y no lo consigo. Los públicos no se consiguen y los privados son extraordinariamente caros. Y cuando tenemos educación privada masiva, los precios van a bajar por la competencia. Entonces va a haber colegios especializados en arte, otros en música, otros en matemática, y vamos a tener lo mejor, que es educación sin adoctrinamiento. Sin que en la escuela te quieran obligar a un niño a enseñarle cómo usar penes de madera en clase. Y ese tipo de cosas. También la salud también debe ser privatizada con el mismo método del voucher, un voucher de educación, voucher de salud. De esa forma podemos llegarle a todos y que nadie se quede por fuera, porque lo primero que te van a decir cuando quieres privatizar algo es ¿y qué va a pasar con los pobres? Los pobres van a tener el sistema de voucher. Ahora vamos a continuar con el tema cultural, el desafío cultural en Venezuela. En Venezuela y en toda Latinoamérica podría decir, porque no somos tan diferentes. Gracias a Dios en Venezuela lo que es la ideología de género no domina, pero hay muchos planes de meterla. Particularmente todos los grupos que están cercanos al gobierno están tratando de impulsar agenda de aborto, ideología de género, eutanasia y muchas otras cosas.
pero está siendo frenado porque Venezuela, a pesar de todo, y de 20 años, de 22 años de socialismo, seguimos siendo un país conservador. Gracias a Dios. Entonces, vamos a trabajar en mantener a raya esos movimientos, quitándole el financiamiento, porque todos están financiados del Estado. Todos los movimientos feministas, LGBT, inclusive yo conozco un dirigente de movimiento LGBT que le regalaron una bandera de 20 metros, la bandera multicolor de 20 metros de largo, o sea, una locura. Y el gobierno tiene dinero para eso, pero no tiene dinero para otras cosas. Entonces, ¿qué más? El tema comunicacional. Los medios de comunicación están totalmente plagados de socialismo. Son totalmente parcializados en Venezuela. Hay censura y autocensura. Tenemos que permitir la liberación y la privatización de los medios de comunicación, que se escuchan todas las voces. A reabrir miles de emisoras que han sido cerradas. Tenemos que trabajar en la ideología, porque el venezolano ya aprendió que el 3 de cada mes te va a llegar un bono. El bono de cuántas personas hay en tu casa, bueno, te llega cierta cantidad al jefe de familia. Tenemos que enseñarles que con el trabajo puedes lograr muchísimas cosas más. Y un punto súper importante para terminar, la ONU. Tenemos que distanciarnos de las Naciones Unidas, también de la OEA, porque son elementos que están trayendo obligaciones ideológicas a nuestros países. No te hablan directamente porque son unos especialistas en mentir. Particularmente hace menos de un mes me gradué como defensor de derechos humanos en un diplomado internacional y interuniversitario, donde tuvimos que estudiar por año y medio los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y se lo puedo decir, son basura. Todo es un ataque ideológico para destruir la nación, la familia, la religión. Por lo tanto, debemos distanciarnos. Y no tengamos miedo de decirlo, tenemos que distanciarnos de la ONU, de los organismos de la ONU, de la OMS, de la FAO. Bueno, miren tanto el engaño de la FAO, que todos los años premia a Venezuela porque es un país libre de desnutrición. Todos los años, Venezuela es un país libre de desnutrición, igual que Cuba. Entonces, para finalizar toda mi exposición, quiero decirle que tenemos que hacer 3 cosas importantes. Primero, soñar en grande. Si no soñamos, no vamos a lograr nada. Segundo, trabajar por nuestros sueños. Si nada hacemos, y yo estoy seguro que todos conocerán a alguien que está soñando que quiere ser millonario y no mueve un dedo. Si no trabajamos para eso, no vamos a lograrlo. Y el tercero, que es el más importante, nunca rendirnos. Tenemos que aprender que vamos a tener tropiezos, vamos a tener fracasos. De repente este año no nos legalizan el partido. De repente, Dios no lo quiera, nuestro candidato Milei pierde. Pero si nos rendimos, perdemos. Tenemos que seguir trabajando porque dentro de unos años, esos niños que hablaron hoy, que se me paran los pelos de pensar en esos niños, van a ser los que van a lograr el cambio que nosotros iniciamos. Pero si nosotros nos rendimos hoy, no vamos a alcanzar nunca. Por eso el mensaje es: no se rindan. Las fuerzas liberales, libertarias, tienen que ganar porque somos el bien. Le guste a quien le guste, nosotros representamos la vida, la libertad. Así que como decimos todos, ¡viva la libertad, carajo!